Se recomienda discreción. Antes de comenzar con este video, me gustaría que activaras las notificaciones del canal para que así no te pierdas mi próximo contenido. Muchas gracias por suscribirte. La invocación. Relato basado en sucesos reales, contado por Rebeca N. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Luego de mucho pensarlo, he decidido contar mi historia, y es que después de muchos años, aún sigo teniendo pesadillas, además de vivir con esa sensación de persecución y temor por mi vida que hace que no salga de noche o tema por mi vida cada que doy vuelta en una esquina. Sé que si muero un día, seré una estadística más de tantos casos de feminicidios que hay en el Estado de México. El motivo de mi muerte será distinto a la estadística. Todo comenzó una tarde que salíamos del Cobat. Mi amiga Nayeli y yo habíamos crecido juntas y vivíamos separadas por un canal y unas casas en la misma colonia. Ambas éramos como hermanas y nos contábamos todo, además de hacer la mayoría de las cosas juntas. Por esa época tendríamos unos 16 años y nos considerábamos rebeldes, amantes del metal y la parafernalia satánica que se contraponía a las creencias de nuestros padres, que eran cristianos de la Iglesia Bautista. Una iglesia que dominaba las vidas de la mayoría de los vecinos. Nosotras nunca quisimos formar parte de ello y nos enrolamos en otras cosas oscuras, más por protestar e ir en contra de la corriente que por una creencia verdadera en lo oculto. Esa tarde visitamos un tianguis para conseguir algunas cosas para hacer un conjuro de amor, ya que a Nayeli le gustaba a un joven de la prepa y habíamos comprado un librillo en un mercado de pulgas. En él había recetas de hechicerías que por supuesto intentamos probar, aunque mi intuición me decía que nada que viniera en un libro corriente y mal impreso pudiera funcionar. De algún modo, deseé poder encontrar algún escrito que en verdad funcionara o alguna persona que nos enseñara algo que pudiera hacer que cambiara nuestras vidas. Y tiempo después, aquel deseo se haría realidad. Luego de varios intentos y dinero gastado, jamás pudimos hacer algo realmente útil para atraer el amor y el dinero. Por el contrario, estábamos solas, pobres y sin nada que valiera la pena. Decepcionadas, nos escapamos una mañana de la prepa y nos fuimos caminando por un lado de un canal a cielo abierto que corría por la colonia. De pronto, y a lo lejos pudimos observar que venían un par de jóvenes en una moto a toda velocidad por el camino empedrado. No era raro en esa colonia, pues abundaban los rateros que andaban en parejas y en moto. Así que nos hicimos a un lado mientras ellos pasaban a toda velocidad, pero sucedió algo extraño, lo cual me dejó bastante sorprendida. Cuando pasaron por nuestro lado, sentí que el tiempo pasó lentamente y pude ver el rostro de uno de los jóvenes que me miraba fijamente y me sonrió. Luego de ello, él se iba manejando, perdió el control de la moto y la velocidad hizo que chocara en la parte trasera de un autobús que estaba cargando pasaje. El impacto fue brutal y solo pudimos ver cómo los jóvenes quedaban prensados debajo de la defensa del camión. Corrimos de inmediato a ver lo que había pasado, pero más por el morbo de ver a los jóvenes hechos trizas. La escena era dantesca. Ambos parecían haberse fusionado y estaban empalmados en los restos de la moto. Uno de ellos gritaba de dolor pidiendo ayuda y el otro estaba agonizando y desangrándose. Nayeli, muy asustada, me jaló para retirarnos de ahí, pero antes de hacerlo, vi que la mochila del joven agonizante estaba por un lado de la banqueta y sin dudarlo la tomé, escondiéndola debajo de mi suéter, pensando que quizá tendría algo de valor o lo que habían robado. El caos se hizo y comenzó a llegar la gente intentando ayudar y otros curiosos que solo iban a estorbar las maniobras de rescate. Entre esos curiosos llegó un hombre de aspecto extraño que de inmediato se acercó a la escena como buscando algo, viendo para todos lados y haciendo preguntas.
Al verlo más detenidamente, sentí un ligero escalofrío. Era completamente calvo, de ojos furiosos y vestido todo de negro. Entonces lo comprendí. Era el dueño de la mochila. Cuando pensaba en ello, como si hubiera escuchado mis pensamientos, el hombre volteó a verme entre la muchedumbre y fijó su mirada en mí. Sentí pánico y ganas de dejar la mochila, pero tuve más temor de que nos inculparan de todo, así que tomé el brazo de Nayeli y salí corriendo para alejarnos de ahí. El hombre tan solo se quedó ahí, tratando de caminar entre la gente, y lo perdimos de vista. Al llegar a mi casa, nuestros corazones se salían del pecho y respirábamos agitadas mientras nos veíamos y sonreíamos después de esa loca carrera. De inmediato nos fuimos a mi habitación y nos encerramos para ver el botín. Vaciamos el contenido de la mochila, esperando ver algo de valor, pero para nuestra decepción eran un par de libros, papeles y una cartera. De inmediato la tomamos y al ver el contenido nos reímos. Tan solo había 20 pesos en ella, credenciales y boletos. La identificación era de un hombre de nombre Ezequiel y era el calvo dueño de la mochila, con un rostro siniestro y mirada torva. Entonces me llamó la atención uno de los libros, ya que se notaba extraño. Nuestra sorpresa fue mayúscula al ver que se trataba de un libro raro, forrado en piel negra, muy pesado y con hojas amarillentas que denotaban que era muy viejo. En él había innumerables textos en escritura incomprensible, pero al final del mismo había lo que se suponía era una traducción de aquellos escritos. Las hojas eran en parte igual de viejas y otras recientes agregadas a modo en el libro aquel, y que para acrecentar nuestra emoción tenían doctrinas sobre satanismo y demonología, adoraciones al diablo, rituales de magia negra, ocultismo, entre otras cosas muy interesantes que despertaron nuestro interés en esos temas oscuros. Estudiamos el libro por varios días y llegamos a la conclusión que debíamos intentar hacer uno para llamar a un demonio llamado Belcebú, convocarlo y hacerlo cumplir nuestras órdenes. Sería una noche de domingo, mientras había una reunión en la iglesia donde asistiría a nuestros padres. Al dar las 10 de la noche, le llamé a mi amiga para que se trajera lo que habíamos comprado para hacer el llamamiento, y luego de un rato llegó con las cosas y nos metimos a mi cuarto. Empezamos a acomodar cirios alrededor de la habitación y tapamos las ventanas con tela negra, mientras yo quitaba la cama y la acomodaba para dejar libre el piso. Nayeli comenzó a dibujar con un marcador unos símbolos rodeados de un círculo en donde debíamos poner el libro en medio y estar ambas tomadas de las manos mientras recitábamos el llamamiento. La emoción que sentíamos superó la cordura y el temor. Lo que estábamos a punto de hacer era peligroso y no lo sabíamos. Nos sentamos dentro del círculo tomándonos de las manos y comenzamos a recitar el conjuro. In nomi Deis nostri, Satana rex in nomi, princeps rastres absorbis terrarum. Luego de recitar el conjuro completo, algo extraño sucedió en la habitación, y es que a pesar de tener todos los cirios encendidos, comenzamos a sentir una corriente de aire helada que movió las pequeñas flamas y nuestros cabellos. La presión que sentíamos en nuestros hombros fue notable. Nayeli me lanzó una mirada de incredulidad y preocupación, pero aún así continuamos. Ábrenos las puertas de tu poder, llénanos de placeres inmensos. Renunciamos a Dios y te adoramos solo a ti, príncipe de las tinieblas. Escucha estas súplicas que traemos para ti. Al decir esto último, la ráfaga de viento se hizo más constante y comenzó a tirar algunas de las velas, sacudiendo las velas de la ventana e inundando la habitación de un hedor bastante horrible. Las ventanas continuaban cerradas y eso nos hizo poner muy nerviosas. Nayeli en verdad comenzó a asustarse e intentó soltarme de la mano, pero yo me aferré a ella hasta que pudimos terminar y continué. Por todo aquello que se ha dicho aquí, libera a tus demonios y exigimos que todas las cosas se cumplan. Alabado sea tu nombre. Así sea. Al decir esa última frase, las cosas se pusieron peor.
El ambiente en la habitación se comenzó a poner denso, que comenzamos a sofocarnos, tosiendo y llorando de los ojos del hedor y de la sensación de picor. El vientecillo que impregnaba en el cuarto era lo más dramático, y aún más cuando se comenzó a mover el libro. En eso Nayeli me suelta de las manos y repentinamente el viento cesó y algunos cirios comenzaron a apagarse solos. Aún no terminábamos de asimilar la impresión cuando, y ante nuestros ojos, el libro se cerró violentamente, movido quizá por una fuerza invisible. En ese momento, ambas gritamos del miedo y nos levantamos del piso para salir corriendo de la habitación. Nayeli estaba aterrada y comenzó a reclamarme. No mames, Rebeca, ¿qué es eso? ¿Qué hicimos? Mejor me voy a mi casa, tengo mucho miedo. Yo le respondí, también tengo miedo, pero esto es lo que estábamos buscando, lo planeamos bien, lo estudiamos bastante bien. Estaba jalando, Naye, pero separaste tus manos y rompiste el círculo, pudimos haberlo logrado, le respondí con algo de frustración y miedo. Mira, pensé que no iba a funcionar, no fue divertido. Tengo mucho miedo, Rebeca. Me voy a mi casa y mañana te veo, replicó y salió casi corriendo. A pesar de ser tarde, no la acompañé. Vivía cerca de la casa y además tenía que limpiar todo mi cuarto y acomodar mi cama. Lo último que vi de mi amiga fue su silueta perderse en la oscuridad de la calle mientras corría a toda prisa. Después de acomodar mi cama me acosté y eran las 11:30 de la noche. Coloqué el libro a un lado en la cómoda e intenté dormir. Todo había sido muy raro, pero había funcionado y quizá con un poco más de tiempo habría que lograr atraer al diablo para pedirle un favor. Con esa frustración me quedé dormida. No sé cuánto tiempo tardé dormida, pero desperté en medio de horribles pesadillas que me hicieron sudar copiosamente y mi corazón latía mucho, haciendo que hiperventilara y me costara jalar aire. Sentí un miedo profundo a algo que no comprendía. En eso escuché la puerta de la entrada abrirse y mi mente imaginó que era algo horrible lo que se había metido. Al escuchar las voces de mis padres me tranquilicé un poco, pero aún temerosa corrí a recibirlos y los abracé diciendo que había tenido una pesadilla horrible. Estuve tentada a contarles lo que me había pasado, pero mi mamá me reprendió como siempre lo hacía. Todo eso te pasa porque estás alejada de Dios. Deberías acercarte a la iglesia, niña. Mi padre, más comprensivo, me dijo que solo había sido un mal sueño y que todo estaría bien. Eso me hizo sentir aún más temor y le supliqué que me dejaran quedarme con ellos a dormir. Así que accedieron con reservas y extrañados por mi comportamiento, pero no quería estar sola y junto a aquel maldito libro que me estaba causando pesadillas horribles. Eran las 2 de la mañana y por esa madrugada no pude dormir bien. A la mañana siguiente me levanté como todos los días para irme a la escuela y aún tenía esa sensación de temor en mi cabeza. Aunado a ello, en mi ropa se percibía el hedor que pudimos oler en la noche anterior durante el llamamiento. Antes de irme, escondí el libro debajo de mi cama y me fui a la escuela. Al llegar todo parecía normal, a excepción de algo. Nayeli no había llegado, ella nunca faltaba a la escuela y su ausencia me puso nerviosa y tuve un mal presentimiento. A media mañana y sin soportar el hecho de no verla, me escapé de la escuela y corrí a su casa para ver por qué no había ido. Al llegar a su casa estaba su familia reunida y al entrar su mamá al verme corrió y me sujetó fuertemente de los brazos mientras me gritaba con desesperación y lágrimas en sus ojos. ¿Tú sabes dónde está? Dime dónde está mi hija. Ustedes se juntan mucho. Dime dónde está, por favor. En eso el papá de Nayeli sujetó a la mujer y me lleva a una de las habitaciones junto con una hermana de él y comienzan a cuestionarme. Mi amiga no había llegado a dormir y temían su desaparición. La chica que se perdía no volvía a aparecer o aparecía asesinada y eso me puso los nervios de punta. No sabía qué contestar. Tan solo dije que la noche anterior había estado en mi casa y se regresó a las 11 de la noche. Su padre me reprochó el no haberla acompañado y eso me hizo sentir miserable. Salí de ahí con el corazón angustiado y me di a la tarea de buscar a mi amiga por los sitios en que frecuentábamos y con amigos con los que nos juntábamos.
Nadie la había visto. Era de noche cuando regresé a mi casa y me metí a mi cuarto a llorar su desaparición. Entonces recordé el libro y quise buscar alguna respuesta. Pero para mi sorpresa, no estaba donde lo había dejado, así que revolví el cuarto en busca de él y no lo encontré. Apenas iba a salir del cuarto cuando sentí una corriente helada recorrer mi cuerpo al ver en la calle junto a un poste de luz que estaba aquel tipo calvo del accidente y dueño del libro, el cual miraba fijamente a donde estaba yo. Sentí pánico cuando alzó su mano. En ella estaba el libro y me asusté tremendamente. Pensé en mis padres y salí corriendo de la habitación hacia la suya, y al abrir la puerta estaban ambos viejos viendo la televisión. Al verme, mi mamá corrió a abrazarme y me preguntó si sabía de Nayeli. Tan solo me derrumbé y comencé a llorar por todo lo que estaba sucediendo. Esa noche y las subsecuentes no pude dormir bien. Siempre despertaba por horribles pesadillas donde veía a Nayeli correr, huyendo de algo, al calvo orando con su libro y al diablo acechándome por todos los rincones oscuros de mi sueño. La búsqueda de Nayeli duró unos 3 meses hasta que por fin la encontraron. Unos jóvenes que jugaban a la pelota se metieron en un terreno baldío para recuperar el balón y encontraron el cuerpo desmembrado de mi amiga. Según la policía, a Nayeli la torturaron durante mucho tiempo y luego de asesinarla brutalmente a golpes, la desmembraron y hallaron los restos acomodados de una forma peculiar, en medio de un círculo de cal. Al ver la foto que nos compartieron unos amigos de mi papá, sentí náuseas y horror. Al ver que en el círculo de cal estaba rodeado de simbología arcana, contenida en aquel maldito libro, mi amiga había sido sacrificada. Sentí un odio profundo en contra del maldito calvo, que de inmediato le conté a mi padre todo lo que había pasado, el libro y el llamamiento, la desesperación de Nayeli. Sobra decir que la desesperación de mi padre fue tan grande como su terror al ir a denunciar los hechos al Ministerio Público. Esa tarde lo acompañamos. Mi mamá y yo nos quedamos en su carro mientras él preguntaba dónde podía colocar la denuncia sobre el caso de mi amiga. Fueron unos 10 minutos que estuvo ella adentro y salió pálido y arrastrando los pies. Estaba claramente asustado. Tan solo se subió al carro y arrancó sin decir nada. Apenas iba a preguntarle qué le había pasado y vi salir de la delegación al tipo calvo que nos veía alejarnos con una sonrisa y luego se volvió a meter a las oficinas del Ministerio Público. Mi padre nunca nos dijo qué le había pasado o qué le dijeron mientras fue a poner la denuncia, y tan solo dejamos que el tiempo pasara, no sin antes recibir la advertencia de mis padres, los cuales me vigilaron durante mucho tiempo y no me dejaban ir a la escuela sola ni salir. Yo continué con mis pesadillas y mi vida siempre ha sido un caos. He tenido muchos accidentes y mucha gente a mi alrededor ha muerto violentamente. No he podido tener una vida normal a raíz de la locura que cometí con el libro. Han pasado 10 años de ese suceso y aún sigo temiendo por mi vida. Dejo este testimonio para advertir a la gente de no involucrarse en cosas peligrosas y menos hacer algún tipo de llamamiento, porque sin duda el diablo responderá y traerá pestilencias a tu vida. Espero te hayan gustado los relatos del escritor Eduardo Liñán. Por favor, date una vuelta a su fanpage, donde seguro encontrarás historias bastante perturbadoras. Abajo en la descripción dejaré el link de su página para que vayas y lo visites. Si te ha gustado este video, compártelo, date una vuelta por mi canal y suscríbete. También puedes visitar mi Facebook, donde estaremos en contacto. Esto fue Inframundo. Te deseo dulces pesadillas. Hasta la próxima.